Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Vamos a continuar con esta hermosa historia, pero antes les quiero hacer acordar que se suscriban, que le den me gusta, así me apoyan un montón. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Matrimonio Real, capítulos del 116 y 123. Bueno, nos habíamos quedado en la mazmorra oscura donde estaban azotando a alguien. Resulta que era Kainel al que tenían atado con la parte superior del cuerpo al descubierto. Lo estaba azotando la reina Charlize, que le decía que cómo se pudo atrever a hacerle eso a su sobrino. Bestia, ¿por qué cortaste todas sus extremidades?, le pregunta. Ni bien ella vio a su sobrino sin brazos, sin piernas y sin lengua, se había enloquecido, y es por eso la furia que tiene ahora contra el pobre de Kainel. Bueno, Kainel acepta el castigo, no dice nada. Ella le dice que si cree que lo matará fácilmente, que le va a hacer lo mismo que le hizo a Alexei. Y enrolló nuevamente el látigo alrededor del cuerpo de Kainel. ¿Inmunidad? ¿Por qué los animales necesitan eso?, pregunta la reina. Entonces un subordinado de ella le dice que ya no siga con eso, que cuando el príncipe Renier se entere de eso, se puede hacer algo más grande, ya que todo el mundo sabe que el príncipe aprecia mucho a Kainel. Ahí la reina empezó a reírse y se puso a pensar que Renier debió haber vuelto hace más de una semana. Está bien, le contesta ella. Y de repente los interrumpe una voz familiar que los saluda. Es la vizcondesa que iba entrando a la mazmorra. ¡Vizcondesa! No sé qué tan grande sea tu hígado para atreverte a venir aquí, le dice la reina. Cuando vengo a ver a la reina no hay nada de qué preocuparse. Lo hiciste el año pasado cuando te regalé el almacén de Carmis, le dice la señora Larisa, y se inclina para saludarla. Parece que hoy ese es el caso, le dice la reina, o sea que la vizcondesa le va a dar algo. Hoy ya he tenido suficiente de esa cara desvergonzada, le dice la reina, y señaló el látigo del cual goteaba la sangre de Kainel. Este tipo entró al ducado de Beloine e hizo algo terrible, grita la reina. Secuestró a mi hija primero, le dice Larisa. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! Fue un error tratar de conectar a mi familia con la tuya, le dice la reina. Alexei está así solo porque se llevó a tu hija un par de horas, comenta. La vizcondesa se queda en silencio. Aunque tu hija no esté muerta, ¿por qué? Es lo mismo Atlas y su precio de vida, le dice la reina. ¿Tienes alguna prueba de que fue Alexei? ¿No será que tu hija lo siguió porque quiso?, le pregunta. ¿A quién le creería la gente? Seguro van a pensar que se cansó de vivir con una bestia y que por eso siguió a mi sobrino, comenta. ¿Qué?, dice la vizcondesa. Y le comenta que su hija no podría haberse tirado por nadie en el mundo porque tenía un bebé en su vientre. La reina se queda muda por ese comentario, y Kainel, que estaba empapado de sangre, trató de hablar por primera vez, pero se contuvo. Ahí la vizcondesa le dice que la pérdida de una sangre preciosa también significa lo mismo para su hija, o sea, la vida de Alexei por la vida del bebé. ¿Por qué no lo consideras como un sacrificio justo para cada familia?, le dice Larisa. La reina le dice que no diga eso, ya que a Alexei le cortaron la lengua, los brazos y las piernas. No es lo mismo compararlo con un ser que ni siquiera había nacido. ¿Por qué no eres realista?, le pregunta Larisa. Llevas aquí 3 días y no creo que sepas lo que está pasando allá afuera. ¿Qué quieres decir?, pregunta la reina. Larisa comenta que hay un movimiento extraordinario donde piden que indulten a Kainel Townsend, o sea, que lo liberen. Ninguno de los hombres con esposa hará la vista gorda ante un suceso como este, le dice la vizcondesa.
Entonces la reina pregunta si la está amenazando. Sí, descubrí por primera vez cuando llegué al palacio hoy que había muchas personas que sobrevivieron gracias a esta bestia, le dice la vizcondesa. ¿Crees que los nobles dejen pasar esto? Cuando se enteren, aceptarán que le dé este castigo a esta bestia, le contesta la reina. Entonces Larisa arquea la ceja y le dice que el futuro de su príncipe será un problema. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi príncipe en esto?, le grita la reina. Fue la reina quien tomó la realidad primero, ¿no?, pregunta Larisa. Entonces la vizcondesa le ofrece más de la mitad de su fortuna y le dice que esa cantidad de fortuna le hará bien al principito en un futuro. Ahí la reina se pone a pensar en que lo único que ella quería era que el duque sostuviera con sus brazos a su pequeño hijo débil, pero que la platita también servía. Así que si estás conforme con mis términos, entrégame a Cainel Townsend, le dice la vizcondesa. ¿Qué? Si él muriera aquí, ¿no sería mejor para la vizcondesa? ¿Por qué quieres que lo libere?, le dice la reina. Entonces ahí la vizcondesa le dice que la única que le puede dar muerte a Cainel Townsend es Tatiana, no ella ni la reina, ya que si él muere aquí, su hija será la viuda de una bestia y cargará de todo tipo de escándalos, que prefiere que se divorcie antes que sea una viuda. Ah, dice la reina, después de eso te lo devolveré, le dice Larisa. Y ahí la reina se pone a pensar en los beneficios y contras al aceptar semejante trato, y sus pensamientos son interrumpidos por la vizcondesa que le dice que hay una cosa más. ¿Qué más?, le pregunta la reina. Y pegó un grito cuando la vizcondesa Larisa Lauren de Cartier se arrodilló ante ella por primera vez. Larisa le dice que si eso no es suficiente, que puede cortarle hasta el cabello. Ahí la reina le dice que de todos modos Alexei no puede testificar, ya que no puede ni hablar ni escribir. Entonces dejó caer el látigo que tenía en una mano y la vizcondesa sonrió y apoyó la frente en el suelo. ¡Ah! Bueno, acá nos cuentan que ya pasaron 3 días desde que Cainel regresó a la mansión Townsend. El lugar estaba en silencio absoluto después de todo lo que había pasado. Owen, como siempre renegando por ahí, dice que ¿qué demonios es esto? ¿Por qué haces esto si sabes que el capitán todavía está mal?, le dice Gerald. Pero Owen lo interrumpe diciendo que lo sabe, pero que ya está cansado de todo eso. Pregunta que cómo pudo hacerle eso al jefe, que ella vivió con sus lujos también gracias al jefe. ¿Por qué la vizcondesa no puede arreglar esto?, pregunta. Estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo, le dice a Cainel. Mientras este estaba siendo examinado por el sacerdote, bajó la mirada por el reclamo de Owen. Entonces Cainel le pregunta al sacerdote cuántas cicatrices le quedarán. Y todos empezaron a reírse por esa pregunta porque era una pregunta rara. Es solo una cicatriz, ¿qué problema hay?, le dice Owen. Y Cainel le contesta que no quiere que se le vea ninguno. Quiero que esté limpio a la vista, le dice. Oh, estarás bien. Te he dado suficiente fuerza. Después de un buen descanso, todas tus heridas visibles desaparecerán, dice el médico. En lo que tengo que trabajar duro son en tus heridas internas, le dice el médico. Bueno. Eso es bueno, dice Cainel. Vaya, el capitán sí que es un hombre de verdad, dice Owen. Saca a Owen de aquí ahora mismo, le dice Cainel a Gerald.
Entonces este se lleva a Owen para afuera y cuando se quedaron solos, Gerald le dice a Kainel que ha tenido muchos problemas y que no es descabellado que Owen proteste tanto así, que debió de haberles dicho lo que estaba pasando, así lo hubieran acompañado, le dice. No, esa era solo mi deuda, le contesta Kainel. Bueno, aún así, hubiera sido mejor que nosotros matemos al duque con nuestras propias manos, le dice Gerald. ¿Por qué harían eso?, pregunta Kainel. Entonces, Gerald, queriendo cambiar de tema, le pregunta que cuándo volverá la señora Townsend. Ahí Kainel se queda en silencio y Gerald se pone a pensar de que tendrá que ir a buscar a la señora para traerla después, y que a pesar de que la Villa Beloine fue destruida, la mansión Townsend tampoco era muy seguro por lo que había pasado. A pesar de que Kainel se entregó voluntariamente al palacio, se alegra de que el jefe haya vuelto a salvo. Entonces le dice a Kainel que cuando la señora regrese arreglará todo de nuevo. Ella cuida lo que toca como un mago, le dice. Kainel se queda pensando en silencio y de repente se levanta y sale de la habitación. «Líder, ¿a dónde vas?», le pregunta a Gerald, y se fue atrás de él. Y le dice que sus heridas internas tomarán tiempo en curarse. «Como dije antes, creo que estaré fuera por un tiempo», le dice Kainel. «¿Cuándo?», le pregunta Gerald. «Ahora mismo», le contesta él. Y ajustando la venda alrededor del estómago, salió por la puerta de la mansión. Ahí Gerald le comenta que no puede hacer eso esta vez, que por lo menos 2 semanas no puede, o no, incluso una semana. «Es mucho tiempo», le contesta Kainel. «Espera una semana más», le dice Gerald. Kainel no le da pelota, entonces Gerald le dice que al menos le diga cuánto tiempo le tomará ir a ese lugar. «Voy a recoger a Tatiana», le dice Kainel. Entonces Gerald se alivió un poco, ya que se imaginaba que iba a ir a algún lugar peligroso. «Me alegro de que estés aquí», le dice Kainel con una sonrisa. «¿Qué? ¿Qué acaba de decir?», le pregunta Gerald. «Quiero que sigas haciendo eso», le dice Kainel. «Me huele a despedida acá, gente». Bueno, Gerald nuevamente le preguntó por qué dijo eso, y Kainel le dio la espalda, no le contestó nada. Gerald como que tenía una corazonada. Entonces son interrumpidos por una voz grave que dice: «Kainel Townsend». Entonces Gerald y Kainel, que iban bajando las escaleras de la entrada, se sorprendieron bastante. «Su Alteza el Príncipe Heredero», grita Gerald. Este les pregunta que qué diablos está pasando. Bajando del caballo incluso antes de que éste se detuviera, se acercó a Kainel. Este lo saludó con una reverencia y le dice: «Nos vemos, Su Alteza. Tendrá que disculparme, pero…», y ahí el príncipe lo interrumpe, le dice que de qué se trata todo esto, y levanta a Kainel antes de arrodillarse del todo. «El duque de Atlas debe haber preparado las cosas. ¿Por qué lo dejaste vivir? Un hombre tan malvado no vale la pena vivir. ¿Cómo se atreve a tomar a tu esposa sin miedo?», le dice. Ahí Kainel le mira con una sonrisa. «¿Te estás riendo?», le pregunta a Renier. Entonces frunció el ceño y le dice que lo que le hizo la reina alternativa no lo va a dejar pasar por alto. «Su Alteza», le dice Kainel, «¿cómo se atreve a ignorar la ley y proceder llevada por sus sentimientos personales y hacerle eso al héroe de Freya? Voy al palacio ahora mismo a preparar un juicio», dice Renier. «No tienes que hacerlo», le dice Kainel. «La haré responsable de lo que sucedió en la mazmorra.
Así como lo que le hizo al duque también lo llevaré a un juicio formal. Kainel y Gerald lo miraban en silencio, ya que nunca habían visto al príncipe tan enojado. Entonces Renier le comenta a Kainel que deberá darle un título de noble ya. Aunque no te guste, si hubieras sido un duque en primer lugar, podría haber dejado pasar esto. Su Alteza, le dice Kainel. Ahí Gerald se pone a pensar y está preocupado por el futuro de su jefe. Y bueno, deberías haberme contactado. ¿Nunca pensaste en venir a mí primero?, le pregunta a Renier. Lo intenté, le contesta Kainel. Entonces, ¿por qué no viniste? Quiero que seas honesto conmigo sobre cualquier cosa, le dice el príncipe. ¿Qué quieres saber?, le pregunta Kainel. Él le contesta, tu familia. Ahí Kainel se pone a pensar que hubiera deseado ir al Palacio Imperial de la mano de su esposa y presentárselo a su padre, que quería que supiera que él era su padre, pero bueno, tampoco lo quería como preocupar. Entonces le dice al príncipe que a veces es mejor no saber. El príncipe se queda en silencio porque no entiende nada. Para Kainel ya era lo suficientemente desgarrador perder a un niño del cual supo de su existencia demasiado tarde, entonces él no quería transmitirle el mismo dolor a su padre biológico, que ni siquiera sabía que él existía. Entonces le dice al príncipe que eso es todo lo que tiene para decirle. ¿Por qué querías visitar el palacio hace un momento?, pregunta a Renier. Prometiste hacerme un favor algún día, le dice Kainel. Entonces el príncipe trató de darle la mano, pero Kainel dio un paso atrás y se arrodilló. De acuerdo con la voluntad de Dios, le pido al noble príncipe que proteja Freya y que me conceda un permiso para el camino hacia Arca, la Tierra Santa. Bueno, de ahí pasamos al templo donde Kainel iba entrando por segunda vez en su vida y por primera vez por su propia voluntad. Cuando levantó la mirada, observó a la diosa que tenía una sonrisa igualita a la de ella. Tatiana, dice él. Kainel cerró los ojos, quería rezar, pero no sabía cómo empezar. Déjame vivir, dice, ya sea diosa o Tatiana, y ahí parado se fue hundiendo poco a poco en el abismo. Y volvió a decir, si me dejas vivir, me haré responsable. Y esperando una respuesta que no sabía de dónde iba a venir, se arrodilló. Y acá nos cuentan que el corazón en el momento más desesperado hizo juntar las manos de un hombre llamado Kainel que nunca había creído en Dios. No sé lo que vas a pensar, pero yo también soy una persona. ¿No deberíamos hacer todo lo que podamos?, dice. Y se pone a pensar de que está en su límite, de que ya soportó todo lo que le dieron y que por eso está ahí. Por favor, dice, Tatiana no vivirá mucho. ¿Ese es su destino natural? ¿Pero qué es el destino?, pregunta. Sí, ¿qué entiendes por destino?, se pregunta. Ni siquiera he creído en tal cosa en primer lugar. Si realmente existiera el destino, una mujer como Tatiana nunca habría sido mi esposa desde un principio, dice. Eso mirando fijamente la estatua de la diosa. ¡Wow! Para que no te escuche, le dice una vieja voz conocida. Viscondesa, le dice Kainel. No es la primera vez que vengo al templo, le dice ella. Entonces Kainel se levantó y la vio acercarse.
Notó que al igual que él, lucía diferente, sin joyas, con una ropa sencilla. ¿Te vas a ir?, le pregunta Larisa. Sí, le dice él. ¿Ni siquiera vas a ir a verla?, le pregunta ella. Él se queda en silencio. Entonces ella miró la estatua de su hija. Nunca te dejé ir porque te reconociera como esposo de mi hija. Creo que eso nunca va a pasar, le dice la vizcondesa. Supongo que sí, le dice él. Pero eres la persona con más probabilidades de sobrevivir si vas a la Tierra Santa de Arca. Eso es todo. Eres la única esperanza que puede salvar a mi hija, le dice Larisa. Voy a ir ahí. Sea lo que sea, lo conseguiré, le dice él. Y ahí la vizcondesa se acomoda el pelo y sonríe. Y fue ahí que se dio cuenta que ese hombre abriría las puertas del infierno para salvar a Tatiana, o sea que se dio cuenta de que realmente la ama. Ella se dio media vuelta y miró a Kainel de reojo. A pesar de que todavía eran muy diferentes, se veían muy similares, ya que no tenían más remedio que chocar entre sí. Tenían que hacerlo por Tatiana. Tal vez este sea la última vez que nos veamos, le dice Larisa. Es un fruto bendito de la diosa, que incluso el arzobispo nunca lo ha visto, comenta. Lo conseguiré, dice Kainel, sin dudarlo ni un segundo. No soy responsable de lo que te suceda en la Tierra Santa, le dice ella. No importa, contesta él. Si Tatiana no existiera, ¿qué tendría que pagar más?, pregunta él. Voy a estar en mi camino. Mientras tanto, Tatiana... Y la vizcondesa no lo dejó terminar y le dice, ve a verla y después vete. Yo me quedo aquí un par de horas más, ya que todavía no soporto estar en la misma casa contigo, le dice. Kainel se queda mirándola con unos ojos tristes. Esta le dice, no me digas que pensaste que te llevaría yo misma. No, no es eso, le dice Kainel. Recuerda que Tatiana solo puede durar 100 días como máximo. Las hierbas traídas de Belique ya no funcionan, le dice. Hay una piedra mágica que he recogido, capaz que puede extenderle el tiempo con eso, le dice él. Ella comenta que ya lo ha intentado todo, legal o no legal, y que ya nada funciona. Nació con 7 meses y casi muere en el acto, pero ha estado aguantando hasta ahora, le dice. Kainel se queda en silencio y la vizcondesa se pone a pensar en el día que nació Tatiana. Madre, el bebé no está llorando, le dice Anesia. Dámelo, dámelo, le dice Larisa y sale corriendo con el bebé en sus brazos. Y cuando se dio cuenta, ya estaba de rodillas en el templo frente a un sacerdote, donde ésta le pide que por favor salve a su bebé. Pero señora, le dice el sacerdote. Ella le dice que si ese niño muere, ella también morirá y sus 4 hijas también. Por favor, sálvala, le dice. Desafortunadamente la vida natural de este niño ha sido dotada por la diosa. Si va al lado de la diosa, tú vivirás más pacíficamente y ricamente, le dice el sacerdote. No, esta es mi hija. No tomaré la gracia de la muerte, así que por favor ayúdame a salvar a mi hija. Y como estaba perdida en sus pensamientos recordando esos momentos y de las pastillas anticonceptivas que le dio a Tatiana, Kainel la interrumpe. Vizcondesa, le dice. Esta le comenta, ¿es este el final? ¿También? No puedo creer que si tienes un hijo, incluso la medicina, ¿no lo harás?, pregunta. Ahí Kainel le dice, pero Tatiana ya no está. Lo interrumpe Larisa diciendo que es indiferente o estúpido.
¿Sos o te haces? Le dice. Si no hubieras sangrado tanto y si no decía eso, la astuta reina no te habría dejado ir, le dice ella. ¿Qué está diciendo? Le pregunta Kainel. Tu hijo sigue vivo, estúpido. Y con una cólera le entrega lo que tenía en la mano. Ah, mi bebé está vivo. Pero entonces Tatiana está, dice Kainel. Y se sentó porque se mareó un poco cuando pensó en eso, y ahí la vizcondesa lo miraba y como que no podía creer que el gran héroe de Freya esté así frente a ella, de esa forma vergonzosa. Entonces le dice, salva a mi hija y salvaré a tu hijo. Yo, dice Kainel, yo también he soportado. He estado en la calle con 4 hijas y logré salir adelante. Tú también hazlo, le dice ella. Ahí se puso a pensar que Tiara solo aguantaría 100 días y que si él no regresa para entonces, tendrá que ser despiadada, que no le importa si es su nieto o no. Este tipo al menos puede salvar a Tatiana. Estoy segura, lo hará, se dice a sí misma. No hay más tiempo que perder, le dice Kainel. Lo dice como un juramento, como que lo va a cumplir sí o sí. Y por primera vez Kainel pudo mirarla a los ojos, y en un momento se dio cuenta de lo que tenía en la mano. Era el corazón de Plex, el corazón del gran dragón. Escuché que lo tomaste en la subasta. ¿Cómo puedes dármelo? Le dice Kainel. En el momento que entres a Arca, te congelarás. Lo único que puede mantener tu cuerpo caliente es el corazón de Plex, le dice la vizcondesa. Y comenta que hubiera ido ella misma si él no lo hacía. Iría a Arca o hasta el mismo fin del mundo, si él no podía. Ah, sí, esa es la razón por la que lo salvó, le dice Kainel. ¿Crees que hay algo más en el mundo que me gustaría tener? ¡Qué ingenuo eres! El mundo entero siempre ha sido mi hija para mí, le dice la vizcondesa. Bueno, de ahí pasamos a la mansión de las Cartier, donde ninguna de las hermanas abandonó la casa desde que pasó todo eso, más que nada por el miedo que tenían de que pase algo cuando ellas no estén en la casa. Las 4 venían e iban frente a la habitación de Tiara, y en esas Anesia piensa en que qué van a hacer si Tiara no despierta. Las gemelas también estaban muy angustiadas y Anesia, como la hermana mayor, se acerca a ellas y les dice que Tiara estará bien. Los dos estarán bien. Él lo va a lograr, o sea, Kainel. ¡Qué bebé!, dice Regina. No puedo creer que madre haya salvado la vida del bebé cuando la vida de Tiara se acorta más. Anesia le dice que no diga eso. Lo salvó porque es un nieto lindo que va a tener. ¿Aún no conoces a tu madre?, le dice ella. Regina se queda en silencio, porque ha estado tan resentida durante toda la semana a causa de todo eso. Anesia entonces, acarició el pelo de las gemelas y les pidió que no lloren frente a su madre, y las envió en el primer piso. Cuando las vio que se bajaron, se dio la vuelta y miró a Regina, y le pregunta, ¿por qué no? Mantener la esperanza. Eres una buena chica hasta el final, le dice Regina. ¿Por qué alguien que tiene tantos sentimientos no habla de los suyos?, le dice Regina. ¿Qué historia quieres escuchar?, le pregunta Anesia. ¿Por qué te casaste con el conde Overdén?, le pregunta. Anesia no dice nada. Ni bien se casaron, la parte superior del barco del conde Overdén navegó a Belique. ¿Estabas tratando de conseguir hierbas para salvar a Tiara?, le pregunta. No, no es eso.
Él se ofreció a hacer eso para salvar la vida de Tiara, le contesta Anesia. ¿Es por eso que te vendieron? ¿Qué hay de tu vida? No importa cuán importante sea Tiara, no puedes hacer eso con tu vida, le dice Regina. Basta, Regina, le dice Anesia. ¿Por qué siempre quieres ser una buena hija? Ya estoy harta y cansada de eso. Si tan solo hubieras ido frente al templo cuando llamé a Sir Hans, le dice Regina. Él se fue. Fui al templo ese día antes de ti, le dice Anesia. Y ahí Regina se le acercó y agarró su mano. Anesia, con una amarga sonrisa, le dice que está más harta y cansada de esa casa que ella. ¿Pero él por qué?, pregunta a Regina. Sir Hans no vino, le contesta Anesia. ¿Qué? De ninguna manera, comenta Regina. Anesia negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más ridículo?, le pregunta Anesia. Ahí estuvo tu cuñado. Para mí estar sola, sin nadie con quien huir, él estuvo ahí, le dice. Entonces ella se puso a pensar. En ese día, a la mañana antes del amanecer, el conde Verdun se acercó a ella y le dijo que si ella quería, él iría a buscar al Hans ese y que lo traería frente a ella. También le dijo que hablaría con su madre para anular ese compromiso y que le diría que fue error suyo pedir la mano de su hija. Todo eso para protegerla y proteger su honor. Pero si me das una oportunidad, al menos no estarás sola en este amanecer. Donde quiera que vayas, haré todo lo posible para protegerte, le dijo. Entonces ahí Anesia le comenta a Regina que el conde Verdun le dijo que si estuvieran casados o no, él prometió enviar un barco a Belique por Tiara. Es por eso que, le dice Regina, yo también soy una persona. ¿No sería difícil que no me gustara?, le pregunta, con una cara roja y una leve sonrisa. O sea que le gusta un poquito el conde Verdun a Anesia. ¿Cómo te atreves? ¿A quién estás engañando?, le dice Regina. ¿Por qué no me dijiste? Te he estado culpando todo este tiempo, le dice. Para mí eras mi vana esperanza. Odias el matrimonio más que la muerte. Querías que yo escape con Sir Hans, y tú pusiste tu matrimonio en manos de madre. No sé cuán confiable fui, pero ahora tengo una familia que proteger. Regina, el mundo es ancho y hay tantas cosas que tú no entiendes, le dice Anesia. ¿Ahora qué? ¿Quién más haría algo tan ridículo sino tú?, le dice Regina. Ahí lo tienes, le dice Anesia cuando vio entrar a Kainel subiendo corriendo las escaleras. Regina se apoyó en la barandilla y Anesia se tapó la boca y se puso a pensar de que todo significaba una sola cosa para ella. Una madre que había estado en la cuerda floja durante 20 años, un marido que se había arrodillado ante una mujer que intentaba huir con otro hombre, una hermana que había arriesgado su vida por otra hermana, y un hombre que estaba en el lecho de muerte para salvar a su esposa. Si no es amor, ¿qué es?, dice Anesia. Bueno, Kainel entra a la habitación y ve a Tiara acostada en la cama como una princesa de cuento de hadas. Él lo único que quería es ver sus ojos porque había la posibilidad de que esa sería la última vez. Tatiana, le dice Kainel. Se acercó a la cama y se arrodilló. Le dolía un montón ver a su esposa tan demacrada, pero de igual forma no apartó los ojos de ella. Pero pensó que una princesa como ella no encajaba con un hombre como él. Abre los ojos, Tatiana. ¿Puedes escucharme?, pregunta Kainel. Entonces se dice a sí mismo, por favor, di una palabra,
estoy aquí, dice, y se puso a recordar cuando Tiara le pidió que protegiera a su hijo. Él no sabía que extrañaría tanto esa mirada orgullosa que ella siempre tenía. Solo quería ver sus ojos una vez más. No importaba incluso si lo miraban con desprecio o de lejos como lo había hecho antes tantas veces. Abre los ojos, por favor, Tatiana Townsend, susurró Kainel. Yo también soy un hombre común, así que no te enfermes. Eres una chica normal, entonces hazme un hombre normal, le dice. Y piensa que tampoco es un hombre tan tonto, así que puedo hacer cualquier cosa si me enseñas. Simplemente ya no sabía qué más decir y dejó escapar un suspiro. Entonces llegó el momento de soltar sus manos, la cual besó antes con su mayor y último aliento. Vamos a casa, le dice, y volvió a colocar la mano de Tiara sobre su vientre y superpuso el de él sobre su panza. Por favor, vamos a casa, contigo, dijo acariciando el vientre, refiriéndose a su bebé. Entonces la capa de Kainel ondeaba sin viento mientras giraba en busca del último calor que no quería perderse en ninguna parte del mundo. Acá nos cuentan que ya ha pasado una semana y Tiara recién abrió los ojos ahí. Estaba rodeada de sus hermanas, también estaba Annie siempre al pendiente, porque a Tiara se le subía la temperatura todo el tiempo. En un momento Anesia tuvo que sacar a todas de la habitación antes de que se arme un disturbio por esto y por aquello, así dejaban a Tiara tranquila. Cuando todas salieron de la habitación, Tiara se recostó de costado y de repente vio una figura a un lado de la habitación. «Madre», dice, «¿qué estás mirando así?» «Sí, debes estar resentida conmigo, pero quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Eso es todo, Tiara. Y tú lo sabes mejor que nadie», le dice la vizcondesa. «Madre», le dice Tiara, «incluso si retrocedo en el tiempo, mi elección sigue siendo la misma. Kainel Townsend es el peor hombre del mundo y no califica para ser mi yerno», le dice la señora Larissa. «No puedo creer que te hayas casado con un hombre así. No te crié para eso. Debes estar harta de mí, pero no me avergüenzo en lo absoluto», le dice. «No lo odie», le dice Tiara. La vizcondesa se sorprende por eso y Tiara le dice: «Mi madre siempre me cuidó lo mejor que pudo, no has permitido que me toque ni un soplo de viento, es por eso que lo supe. Este tipo de madre no puede quitarme un hijo», le dice Tiara. La vizcondesa se queda en silencio. «¿Mi bebé está aquí todavía?», le pregunta Tiara. Con unos ojos llorosos le dice: «¿Tengo razón?». Entonces la señora Larissa le dice que ella es su hija y que no permitirá jamás que ella sienta ese tipo de dolor. Entonces ahí Tatiana empezó a lagrimear. «¿Realmente lo hiciste? ¿Mi hijo todavía está aquí?», le pregunta. Entonces sintió que su mundo, que se había detenido por un tiempo, por fin estaba regresando a su lugar y abrazó su pancita con mucha emoción. «Tatiana, levanta la cabeza. Todavía tienes un largo camino que recorrer. No es momento de que las lágrimas te abracen», le dice la madre. «Madre», le dice Tiara, «guarda tus fuerzas y resiste hasta que tu gran esposo regrese. A este paso tu cuerpo no aguantará hasta el parto», le dice la vizcondesa. «Mientras esté a salvo con mi hijo», le dice Tiara,
Escúchame, tarde o temprano caerás en un sueño profundo, le dice su madre. ¿Qué es? Pregunta Tiara. Los criados están haciendo una medicina, una combinación de piedras mágicas que tu esposo ha recolectado y hierbas que tus hermanas han guardado para darte tiempo y fuerza. Te dormirás, no viva ni muerta, le dice la vizcondesa. ¿Y el niño? Pregunta Tiara. Va a crecer bien, le contesta su madre. Esa es la única forma de aguantar hasta que vuelva tu marido, le dice. ¿A dónde diablos fue Kainel? Pregunta Tiara. No me digas que... Sí, lleva 2 semanas en Belique y de ahí va a pasar a Arca. Nadie ha estado ahí nunca, le comenta la vizcondesa. Es un viaje duro, ¿no? Pregunta Tiara. Quizás, le contesta su madre. Entonces dime lo que sabes, le dice Tiara. La vizcondesa le dice que es mejor que no sepa nada, así protegerá mejor a su hijo. No, tengo que saber. Yo soy la razón por la que fue a esa distancia. Fue por mi culpa, al menos debo saber, le dice Tiara. Necesito saber, no solo yo, sino también mi hijo, le dice. Entonces la vizcondesa, con el ceño fruncido y un cigarrillo en la mano, le dice que fue a un lugar más allá de lo imaginable, del cual no se sabe dónde está la salida ni dónde está la entrada. Es un milagro cuando vuelves con vida de ese lugar, le dice. Ya veo, le dice Tiara. No pienses en nada ahora, excepto por ese niño en tu vientre, le dice su madre. Está bien. Tiene que volver, contesta ella. Es un yerno con el que no puedo vivir, pero es un buen esposo al fin y al cabo, comenta la vizcondesa. Bueno, ahora pasamos para el otro lado del mundo. Yo tampoco puedo entrar desde aquí. Ya sabes, si una persona no autorizada interviene, comenta el conde Overdén. Lo sé, le dice Kainel. Bueno, resulta que estaban en la frontera entre Belique y Arca. Entonces Kainel se inclinó y dijo que no esperaba que fuera tan malo. Dijo eso porque estaba nevando a cántaros. Sé que esto es gracioso, pero si no puedes hacerlo, lo entenderé completamente, le dice el conde. ¿Quién más iría si no fuera yo? Pregunta Kainel. Tiara es como mi hija, le dice él. Kainel se rió levemente y le dice, lo sé. Entonces el conde Overdén extendió su mano para darle una cosa. ¿Qué es esto? Pregunta Kainel. Entonces el conde le dice que es la sangre del príncipe por el cual su madre canjeó la mitad de su fortuna. Su madre, le dice, por la vizcondesa. Kainel se queda en silencio. Entonces el conde se rió amargamente y le entregó la botella con la sangre. Le dice que en Arca duerme la diosa Irsha y que solo pueden entrar los hombres que tienen sangre noble. Entonces Kainel lo agarró con una extraña expresión y de repente sacó un sobre negro de su capa. Le dice, hazme un favor. ¿Qué quieres que le diga algo a Tiara? Pregunta el conde. No. Puedes decírselo a la vizcondesa, le contesta Kainel. Entonces el conde agarró el sobre y nuevamente le preguntó si quería que le dijera algo a Tiara. No, regresaré y lo haré yo mismo, le dice Kainel. Tengo mucho que decirle, le dice. Entonces se dio la vuelta y se alejó. En un segundo el mundo se volvió blanco, y cuando volteó a ver al conde Overdén, ya no se veía nada. ¿Qué demonios? Dice. Y después de un rato se encontró con la gran pared de hielo. Así que, ¿este es el fin del mundo?, se pregunta.
Bueno, ¿qué será que tenía el sobre negro que le entregó Kainel para la vizcondesa? Eso lo vamos a saber en el próximo video porque hasta acá llegamos con el capítulo número 123. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y gracias a todos por el apoyo. Hasta acá llegamos con el video. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau, chau.